bienvenidos a esta edición de 13 Noticias. Yo soy Elki Méndez y de inmediato les cuento que hoy tendremos un especial de todo lo ocurrido este fin de semana en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Y precisamente sin más preámbulos quiero saludar a nuestro invitado de hoy, Junior Aguirre. Junior, bienvenido a su casa. Muchas gracias, Elki. Muy feliz nuevamente de estar por acá en este nuevo año con un fin de semana bastante movido y un 2026 que arranca geopolíticamente bastante fuerte. Era algo que ya esperábamos, lo conversamos incluso hace un par de días en nuestro resumen internacional y estábamos a la expectativa de cuándo iba a ocurrir. Lo que no sabíamos era que iba a ser este sábado. Así es, venimos básicamente desde septiembre, pero como bien lo decís, este fin de semana estuvimos conversando sobre ese tema y creo que para sorpresa de muchos ocurre en un momento que no esperábamos. Básicamente iniciando en las vísperas del 2026 se da este ataque, por fin, que se venía elucubrando básicamente desde septiembre del 2025 y termina con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa también. Un momento histórico definitivamente, pero dentro de todo lo que ya se esperaba, lo que a mí me parece que fue interesante fue la rapidez con la que se resolvió el asunto y el proceso que se ha llevado después de, que todavía tiene muchísimas preguntas. Claro, esto, y como bien señalas ahorita, ¿verdad? Tiene muchas preguntas. Esto se ha prestado para diferentes interpretaciones. De hecho, los analistas no se terminan de poner de acuerdo entre si fue 100% una operación de los Estados Unidos de Norteamérica o bien hubo colaboración directa del gobierno venezolano o de personas a lo interno. Que se habla mucho de Delcy, incluso. Se habla de Delcy, se habla de Padrino, López, se habla también de diferentes generales que conformaban en buena teoría el cartel de los soles. El tema que vale hacerse la pregunta, ¿cómo es posible que haya caído Maduro y que Diosdado, Delcy Rodríguez hayan caído de pie? Básicamente no hayan sufrido ni un solo rasguño. A mí me genera mucha incertidumbre en esto porque a pesar de que tanto Diosdado como Delcy salieron rápidamente a dar algunas declaraciones a los venezolanos, incluso también ya en cuestión de 48 horas, por lo menos Delcy ha abierto las mesas de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, cambiando un poco su discurso. Ha sido muy breve, muy rápido y algo para mí queda ahí como entre dudas. Así es. El tema es que el gobierno de los Estados Unidos, con todo su poderío militar, de inteligencia y logística, no se podía dar el lujo de simplemente quitar a Maduro y dejar un vacío de poder, porque el vacío de poder al final se llena y por lo general se termina llenando con algo muchísimo peor. Por lo tanto, la estrategia, esto que se mencionó en conferencia de prensa inclusive, de que Marco Rubio estaba conversando con Delcy Rodríguez con el objetivo de realizar una transición, digamos, pacífica, pues es parte del plan de los Estados Unidos, porque de lo contrario tendríamos ahorita mismo las calles de Venezuela, gracias a Dios no fue así, llenas de sangre, ¿verdad? Por las protestas y las manifestaciones del oficialismo y de los convoyes paramilitares que ha armado, por supuesto, el mismo oficialismo durante los últimos años. Junior, ya vamos a ir hilando todos los acontecimientos y lo que viene en lo que será esta hora y media de noticiero, pero antes yo quisiera también saludar a nuestro compañero Alexander Méndez, porque precisamente hoy Nicolás Maduro fue trasladado a los tribunales de Nueva York para empezar el proceso judicial y queremos pues explicar un poco o entender un poco también cómo es este proceso en el que por lo menos hay 3 delitos en los que se le imputan y que podrían llevarle a una cadena perpetua. Pero Alexander Méndez está con Evo Acuña, quien es abogado penalista de Costa Rica y que también maneja muy bien cómo sería este proceso allá en Estados Unidos. Alexander, buenas tardes. Así es, Elki, más bien los buenos días a usted y por supuesto a todos nuestros amigos televidentes, desearles un feliz año a todos, claramente está en este 2026 y éxitos por supuesto en sus labores. Tenemos, como bien usted lo decía, justamente al abogado constitucionalista don Evo Acuña, al cual pues le damos las gracias como siempre, licenciado, por acompañarnos acá en 13 Noticias para poder ir desgranando un poco esta mazorca. Hoy arrancó precisamente allá en Nueva York la comparecencia, la audiencia del presidente venezolano Nicolás Maduro, al cual se le indilgan alrededor de 4 delitos, incluidos la conspiración por parte de la Corte Federal de Nueva York. ¿Cómo podemos analizar esto? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Y de qué manera estaríamos
ante una situación que podría llevar, y hablábamos fuera de cámaras, meses para que esto termine aterrizando dependiendo de lo que se señale? A ver, lo primero que ocurre el día de hoy es que se presenta ante un juez federal a las dos personas que fueron extraídas de Venezuela, el señor Maduro y su esposa, para que sean informados de los cargos que existen en su contra formalmente y además manifiesten si se declaran culpables o no culpables. Ya ambos se declararon no culpables. A partir de aquí inicia un proceso previo al juicio donde puede haber negociaciones entre el Departamento de Justicia y la defensa técnica del señor Maduro, y si no hubiera un acuerdo en cuanto a penas eventualmente imponibles, condiciones de la pena, se va a ir a un juicio frente a un jurado integrado por 12 ciudadanos del estado de Nueva York, del distrito de Manhattan, que serán los responsables de valorar si declaran culpable o no culpable a estas dos personas. Es decir, licenciado, hoy ya podríamos decir que arrancó esta primera etapa. Esa primera etapa es claramente lo que está usted refiriendo. Primero se le dictaron a él los delitos por los cuales se les está atribuyendo, ¿verdad?, su detención, así como a doña Celia Flores, que también es su esposa, que es importante aclararlo, ¿verdad? No solamente se está juzgando en este caso al presidente Maduro, sino también a su propia esposa. ¿Cuánto tiempo ahora tendrá la defensa de ambos para poder determinar, ¿verdad?, o para poder señalar lo que ellos consideren una apelación, me imagino, o oponerse a los cargos que se le están indicando? Bueno, el día de hoy el juez además definirá las medidas cautelares. Muy probablemente se va a dictar el arresto, la prisión, y a partir de ahí inicia el proceso del trabajo de la defensa técnica, es decir, de los defensores, para tratar de alegar, me parece a mí que en primer término, que la extracción viola el derecho internacional, en segundo lugar que el señor Maduro mantiene su condición de jefe de Estado y por tanto una inmunidad diplomática, y luego entrarán ya en los detalles de la prueba que ha recopilado la DEA y que ha presentado el Departamento de Justicia para procurar acreditar los hechos por los que se les acusa. Bien, usted señalaba, y la comunidad internacional lo ha dicho, se violó completamente el derecho internacional al que el señor Maduro, verdad, tiene legítima situación ante lo que ocurrió. Eso podría entorpecer precisamente que se lleve a cabo este juicio de la manera que debe de dirigirse, o por el contrario, más bien, no pasó nada. Es un alegato previsiblemente que se va a presentar ante el juez federal. Sin embargo, existen ya antecedentes donde la Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido que es válido el uso de la fuerza para procurar la detención y presentación ante los tribunales de justicia de prófugos de la justicia de los Estados Unidos de América. En este caso fue requerido, licenciado, y se utilizó la fuerza militar para poder trasladarlo, sacarlo directamente de Venezuela y llevarlo hasta los Estados Unidos. Bajo esa circunstancia, el juez no tiene ningún impedimento en seguir con el juicio, o simple y sencillamente él pudiera decir de que no se siguieron los derechos que corresponden. Esa es la discusión que se va a plantear. Si el juez considera que se actuó de acuerdo con los precedentes de la Corte Suprema, el juicio continuará y se reservan las apelaciones. Sí, porque estamos hablando de hechos extrajudiciales y por las vías de hecho, no de derecho. Efectivamente. La otra opción es que el juez considere que se ha violado garantías fundamentales de las dos personas enjuiciadas y declare la nulidad e ineficacia del arresto y en consecuencia ordena su libertad. Hay gente que incluso ha señalado de que el mismo presidente Trump nunca acudió al Parlamento para poder solicitar el permiso para poder hacer esto. De acuerdo con la ley federal de los Estados Unidos, el presidente no requiere autorización del Senado ni informar de actos que no sean de guerra. Aquí no se está declarando la guerra contra Venezuela. Se ejecutó un acto con apoyo militar
para presentación de 2 prófugos de la justicia de los Estados Unidos. Licenciado, volviendo al mismo proceso, y señalaba usted, bueno, hoy el juez tendrá que dictaminar, además de las medidas cautelares, y señalarle ya los cargos de los cuales han negado ambos. Las partes tendrán ahora que estudiar, ¿verdad?, precisamente qué es lo que procede, qué continúa de aquí en adelante, cuánto tiempo incluso podría tomarse el obtener al jurado que va, en cuyo caso, a enjuiciarlos, también qué va a pasar, cuánto tiempo podría llevar todo esto, cuánto tiempo se extendería este proceso. Los plazos los va a ir fijando el juez conforme informen tanto la Fiscalía como la defensa. Yo pienso que el trabajo más delicado que tiene la defensa en este momento es procurar sustentar las tesis de la sustracción ilegal y de la inmunidad diplomática. Agotados esos argumentos, y que en caso de que no prosperaran, lo que sigue es el examen de toda la prueba que tiene recopilada la DEA y que ha presentado a través del Departamento de Justicia, y yo esperaría que el juicio pudiera desarrollarse en 8 o 9 meses de tiempo. En cuyo caso, estos alegatos también pudieran extenderse o no. Los alegatos, si son rechazados, se reservan para presentar en apelación posteriormente. Eso ya involucraría ahora sí lo que es la participación, digamos, en el caso de que los alegatos fueran rechazados, ¿verdad?, por parte del juez, ya iniciaría ahora sí la escogencia de lo que es el jurado. Efectivamente, como cualquier otro juicio, se escoge de la lista de votantes de la comunidad aquellas personas que integrarán el jurado bajo un control de la Fiscalía y de la Defensa, procurando que estas personas no tengan sesgos, es decir, que no sean personas que tienen un antejuicio, un criterio formado sobre la culpabilidad o no de las personas que se van a juzgar. Todo esto a pesar de todo lo que se ha dicho alrededor del presidente Maduro y su señora esposa. Todo esto a pesar de la condición en la que fueron extraídos y llevados a los Estados Unidos. En cuyo caso, ¿cuántos años de pena se le podrían imponer por estos delitos de conspiración, por importar, según lo que señala la Corte, cocaína a los Estados Unidos, la obtención incluso de armas destructivas? ¿Cuántos años cárcel podría sufrir el señor Maduro, así como su esposa? Podría ir desde los 15 años hasta la cadena perpetua. Va a depender de los detalles que se le presenten al tribunal, de la cantidad de delitos, porque todos están englobados bajo la figura de la conspiración, que es una figura del derecho anglosajón que no tiene el derecho nuestro, y que es básicamente participar pensando en la comisión de un delito. Eso lo convierte en una figura, digamos, que no es aceptada en el derecho romano germánico, que es el que nos rige a nosotros. Pero a partir de ahí las penas son muy altas y parte de lo que uno prevé son tratativas, en caso de no prosperar los argumentos de derecho internacional, son tratativas en cuanto a la pena eventualmente imponible y las condiciones de cumplimiento de la pena. Durante todo este proceso, licenciado, eso sí, los derechos y las garantías sobre el señor Maduro y su esposa tienen que quedar completamente y debidamente señalados, es decir, no hay violación o no puede haber violaciones a sus derechos, a pesar de que es una persona imputada o está siendo imputada. Se le mantienen los mismos derechos que a cualquier persona juzgada en los tribunales federales de Estados Unidos. Derecho a la defensa, derecho al trato digno, el no sometimiento a tortura, de manera que en esas condiciones del estatuto de los Estados Unidos es que se le va a juzgar. Perfecto. Bien, licenciado, era don Eduardo Acuña, abogado constitucionalista acá en nuestro país, quien hacía todo este análisis acerca de lo que es este proceso que, como bien ustedes escucharon, pudiera tomar alrededor de unos 8 meses. Claramente está, primero va por partes, tomando en consideración de que ya se dio esta primera audiencia en donde se le dieron a conocer por parte de la Corte del Distrito de Nueva York todos los delitos que se le están endilgando precisamente tanto al señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, así como también a su señora esposa, doña Celia Flores. Elqui, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al set principal donde tiene más sobre este tema.
Muchísimas gracias, Alexander, por este amplio informe interesantísimo, Junior. Y como dato de última hora, ya compareció en lo que es su primera audiencia Nicolás Maduro, quien dijo que se declaraba inocente y que seguía siendo el presidente de Venezuela. Esto fue hoy en la mañana cuando fue llevado a los tribunales de Nueva York y pues bueno, el desarrollo de una información que, como lo decía ya igual, tomará bastantes meses y podría tener muchas sorpresas incluso. Así es, yo creo que este proceso en el que se va a percibir ante la justicia Nicolás Maduro, junto con su esposa, por supuesto, no olvidemos esto, también su esposa no fue llevada como un elemento, un adorno adicional. Ella también, a ella también se le presentaron cargos. Esto es un proceso que va a llevar, como bien mencionaba el abogado, de 6 a 9 meses aproximadamente, y paralelamente también vamos a ver la evolución del proceso tutelar, que eso es, creo yo, que un elemento que analizaremos más adelante, de cómo Estados Unidos va a controlar el territorio venezolano, ¿verdad? Entonces son dos cosas que van a ocurrir al mismo tiempo, no es una cosa sencilla, ¿verdad? Maduro va a tener, por supuesto, su derecho a defenderse, va a contratar su abogado de oficio, un abogado que tendrán que traer desde Venezuela para que efectivamente él pueda, ante la presentación de los cargos, realizar los descargos respectivos, que es algo muy complicado porque los cargos que se le presentan a Maduro inclusive superan el periodo en el que él estuvo en la presidencia, o sea, vienen de tiempo atrás, porque se le considera el autor intelectual de la creación del Cártel de los Soles. De hecho, ahora que usted mencionaba a Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, a mí me parece una figura súper interesante porque ella también ha sido protagonista en la historia política de Venezuela, incluso asesora de Hugo Chávez en su momento, y fue creciendo también dentro del partido y dentro del Estado venezolano. Y bueno, al final, en el 2023, si no me equivoco, cuando incluso Maduro asume la presidencia, es que ellos se casan y forman una familia y que definitivamente ha sido una pieza medular en todo lo que ha sido esta dictadura en Venezuela, algo que también es muy interesante y que también figura muchísimo como narcoterrorista. Así es, la relación de ella con Maduro viene de los años 90, básicamente desde que el chavismo empieza a instaurarse de manera paulatina en Venezuela. Y posteriormente, como bien señala, se cansa en el 2013 cuando Maduro asume la presidencia. Cuando vemos los videos de Maduro y vemos la participación de Cilia, pareciera que es una persona que está al margen, que no está enterada de nada. Lo cierto es que los servicios de inteligencia americanos han revelado información de que más bien ella es parte de la cúpula de toma de decisiones en muchos de los elementos de los que se le está acusando a Maduro, como el financiamiento a organizaciones terroristas, el financiamiento a Irán para que Irán financie a sus proxies, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, inclusive algunos analistas sitúan a Cilia por encima de Nicolás Maduro en cuanto a la toma de decisiones, así que es un actor, una actriz en este caso, ¿verdad? Un actor muy importante que señalar en este proceso que se va a llevar a cabo en los tribunales de Nueva York, que es donde precisamente ellos se encuentran siendo procesados. Ahora que usted mencionaba el tema, que yo creo que es algo que no analizamos nunca de previo a la captura de Nicolás Maduro, era lo que ocurriría después de que se quitara del gobierno a Nicolás Maduro. Sí, el Tribunal Supremo de Elecciones ratificó inmediatamente a Delcy Rodríguez como la presidenta de turno en este proceso, sin embargo, es sabido y desde la conferencia de prensa de Donald Trump que no sería el régimen quien estuviera gobernando, que además, haciendo un paréntesis ahí, quitar el régimen como tal no es solamente quitar a Nicolás Maduro y a Cilia. Si esta dictadura es una dictadura es porque todas las instituciones del Estado están empañadas del mismo gobierno, ¿verdad? Y que controla todo desde una zona unilateral. Entonces, pues no es un trabajo tan fácil ni tan sencillo como derrocar al presidente. Pero sí no analizamos que las intenciones de Donald Trump, más allá del petróleo, era administrar el país como quien administra una empresa mientras se da esa transición, una transición que también es muy incierta. Así es.
Tener a Delcy como presidenta, bueno, primero responde al ordenamiento lógico. Se va el presidente por la razón que sea, está la vicepresidente, sean legítimos o ilegítimos. El ordenamiento jurídico nacional de Venezuela, y lo dicta así, como en cualquier otro país, es el vicepresidente el que asume, ¿verdad? Pero obviamente ante la magnitud de los acontecimientos, el hecho de que Delcy esté ahí puesta o respaldada, por decirlo de alguna manera, por Estados Unidos, es bastante polémico, pero era la decisión más lógica y la que tenía menos riesgos, porque como bien señalabas en tu análisis, el chavismo ha penetrado en toda la institucionalidad venezolana, el aparato militar, el aparato político, el aparato social, todo está penetrado por el chavismo. Un respaldo inmediato a Edmundo González y a María Corina Machado, ponerlos como quien pone, ¿verdad?, una pieza del ajedrez en su punto, hubiera sido uno de los mayores errores que se hubieran cometido, porque obviamente iban a ser víctimas de forma directa de toda esta estructura chavista que ha penetrado, vuelvo y repito, todo el aparato político, militar y social de Venezuela. Por lo tanto, es una movida bastante inteligente, vuelvo y repito, bastante polémica. Lo que creo que estuvo de más y sobró fue que cuando Donald Trump deslegitima a María Corina en la conferencia de prensa que dio días atrás. Creo que no era necesario, sin embargo, Trump es un tipo de verdad que deja de lado los discursos políticamente correctos y se va por la realpolitik y va y dice lo que tiene que decir. Y es obvio porque también dentro o al interno de Venezuela hay que mantener a los sectores, que no son pocos y son muchos, ¿verdad?, que están en contra, obviamente, de María Corina Machado y Edmundo González. Y además de él, sí es una pieza importante, porque es quien puede mantener el orden también con las fuerzas militares y la Policía Nacional, que podrían ser quienes podrían poner más trabas dentro de un posicionamiento, como usted lo menciona, Edmundo, María Corina u otra persona. Así es, las fuerzas militares, la Policía Nacional y, muy importante, otro actor que son las fuerzas paramilitares que el chavismo formó desde hace más de 10 años y que pueden causar mucho daño a lo interno, ¿verdad?, a la sociedad civil que no está alineada al oficialismo. Y aquí también, ahora que mencionas las Fuerzas Armadas, entra también otro actor muy importante, que es Padrino López. Padrino López, que parece que está un poco al margen, al final es el quien tiene realmente el control del ejército. Y como todos sabemos, en una dictadura o en un régimen autoritario, quien controla las armas es el que tiene el poder. Por lo tanto, es importante y menester también tomar en cuenta cuál va a ser el rol y cuál va a ser el papel de Padrino López. Sin embargo, el hecho de que Delcy Rodríguez lo esté secundando o esté hablándole también al oído a Padrino López es un indicio del por qué ahora ella está al frente de la República Bolivariana, de Venezuela, gobernándola, digamos, de manera tácita también con Diosdado, que creo que es el actor que se está quedando cada vez más al margen porque no se entiende cuál es su rol ahorita en este periodo de transición. Junior, bueno, ¿qué tal si conocemos de primera mano no solamente lo que ocurrió desde el sábado en Venezuela, sino cómo lo ven los venezolanos? Precisamente vamos a saludar, Junior, de inmediato a Héctor Bracamonte, quien es internacionalista venezolano y está en vivo en este momento en Venezuela. Héctor, ¿qué tal? Buenos días, acá estamos Junior, internacionalista costarricense, y yo, pues para saludarte y darte la bienvenida esta tarde. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, siempre es un placer y un honor poder compartir un espacio con ustedes para este tipo de análisis en una situación, bueno, tan alarmante como la que se está viviendo en Venezuela, ¿no? Junior, Héctor, para tal vez ponernos un poco en contexto y que nos cuentes acá en Costa Rica, ¿cómo fue el momento en el que inicia el bombardeo e inicia la toma del control de Venezuela este sábado en la madrugada? Bueno, fíjense que es un proceso o es una operación que toma a muchos por sorpresa. Obviamente, luego de que todo pasa, surge una discusión muy acalorada sobre las consecuencias de la captura de un mandatario en su tierra de origen, ¿no?, en su país de origen, y su traslado a suelo norteamericano. Obviamente empiezan a surgir interrogantes sobre el alcance de la jurisdicción penal de Estados Unidos y si existe o no una violación sustancial del derecho internacional en cuanto a este traslado.
Se ha hablado mucho de la doctrina Monroe, se ha hablado mucho de otras cuestiones relacionadas. Sin embargo, bueno, se le ha dado muy poca importancia a la doctrina que le está dando forma jurídica a todo esto que está ocurriendo en este momento en Venezuela, y que es importante tener en cuenta, porque si se quiere saber cuál es el futuro inmediato de Nicolás Maduro y cuál es el futuro inmediato, o al menos en el corto plazo, de lo que es el gobierno venezolano, hay que tener en cuenta las bases jurídicas que están sosteniendo toda esta operación. Estados Unidos está aplicando algo que se conoce como la doctrina Kerr-Frisbee, que es un principio del derecho penal estadounidense, que afirma que si existen ilegalidades o irregularidades dentro del marco del traslado de un acusado entre una corte, estas no invalidan la jurisdicción de la corte sobre el caso, y por lo tanto procede el enjuiciamiento, ¿no? Entonces, esta doctrina, que por supuesto tampoco es nada nuevo, se viene aplicando desde el emblemático caso de Kerr versus el estado de Illinois en 1886, y la corte o las distintas cortes norteamericanas vienen dictando sentencia a pesar de las distintas impugnaciones presentadas basadas en el debido proceso o basadas en leyes federales sobre el secuestro. Entonces es importante tener en cuenta que más allá de que en algún momento se pueda afirmar que existe una violación del derecho internacional sobre esta práctica, el proceso judicial que ha empezado sobre el presidente Nicolás Maduro puede tener lugar, puede seguir su curso, y que no es algo nuevo, ¿no? Es una doctrina que viene aplicándose desde hace mucho tiempo. No obstante, se fija un precedente, que es, bueno, al tratarse de un mandatario, un jefe de Estado, ¿no? Y que no es una acción unilateral, que existe una contraparte que puede, pues, proceder con alguna respuesta, ya sea de tipo diplomática, legal, política o incluso militar, porque todos los escenarios están sobre la mesa. Y por último, también es importante señalar en este contexto que no solamente la base legal ya estaba asentada, sino que la base operativa de esto es algo que se viene aplicando de forma consecutiva o de forma reiterada en los últimos años, especialmente desde el 11 de septiembre para acá, ¿no? Han sido acciones han sido operaciones militares que los funcionarios de turno han catalogado como de vital importancia para la seguridad nacional, y en todos los casos se han suscitado críticas muy duras sobre el marco jurídico sobre el cual se han realizado estas operaciones, y se han también criticado o se han condenado muchas de estas acciones desde el punto de vista diplomático. Héctor, muchas gracias. Tenía una consulta relacionada para que el televidente tal vez pueda entender un poco qué es lo que está ocurriendo ahorita mismo en Venezuela, porque en la diáspora, inclusive aquí en Costa Rica, hemos visto aglomeraciones de venezolanos celebrando, no podía ser menos, ¿verdad? No podía ser para menos, celebrando esta victoria o esta pequeña victoria. Pero al menos acá en Costa Rica, y no he logrado ver también en otros medios, este tipo de celebraciones en Venezuela. Pareciera como que hay una tensa calma. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo lo está viviendo el venezolano de a pie? ¿Cuáles son las sensaciones y qué es lo que se espera? Sí, fíjate que es un tema muy importante, porque el venezolano que se encuentra dentro del territorio nacional se ha encontrado viviendo en un escenario de incertidumbre política durante muchos años, y actualmente pues termina de lanzarse al abismo de la incertidumbre en materia de seguridad, en materia pues de tener algún tipo de estabilidad, ya sea política o económica, y la captura de Maduro termina reconfigurando pues toda esta estructura del poder al que el venezolano viene estando acostumbrado, ¿no? Y de momento pues esa apatía en cuanto a la respuesta pues se debe en parte a que no existe ninguna garantía, más allá de lo declarado, de que este proceso de transición se vaya a llevar con total normalidad o que sea una transición ordenada. Todos los escenarios están puestos sobre la mesa. Pueden ir desde una negociación sumamente controlada hasta un conflicto prolongado. Entonces, los ciudadanos se han estado comportando de manera diversa,
Hay ciudadanos que han reportado zonas que se mantienen en vigilias, hay algunos otros que han reportado mercados funcionando o abiertos con la Santa María medio abrir, servicios básicos que se han visto interrumpidos parcialmente. Y también hay reportes, bueno, pues de aumentos de costos, colas para acceder a ciertos supermercados, ¿no? Entonces, la percepción social es difícil de sintetizar en este sentido, porque si bien es cierto, algunos celebran lo que está sucediendo, otros sienten pues temor a las represalias y a las consecuencias de lo mismo. Lo que sí es importante tener en cuenta es lo que el venezolano sí conoce, que es el riesgo que viene atado a todas estas situaciones. El venezolano lastimosamente conoce que existe un riesgo humanitario que puede verse ante la interrupción o el colapso de los servicios básicos, que puede verse ante la escasez, que puede verse ante situaciones que lo forcen a movilizarse de su lugar de residencia. El venezolano también reconoce que hay un riesgo de desintegración, que hay un riesgo de división, que no solamente responde a las estructuras o a las burbujas políticas, ¿no?, sino que también responde a las Fuerzas Armadas y que responde también a otros actores que son muy importantes y que cuya reacción pueden desencadenar escenarios de violencia en algunos casos, porque el venezolano reconoce que existen grupos paramilitares que operan en zonas rurales o en zonas fronterizas, también reconoce que existen bandas criminales que tienen ciertas funciones parapoliciales, y aunque no se conoce una cifra exacta, muchos estudios estiman que son alrededor de unos 20.000 efectivos. Entonces, la desarticulación de estos elementos no parece ser que vaya a ocurrir de un día para otro, y no existe ninguna garantía de que vaya a ser totalmente pacífico el proceso. También el venezolano reconoce que hay un riesgo regional, que los países de la región pueden estar preparando medidas de contingencia ante posibles olas migratorias, y se teme llegar a un estado de conflicto prolongado. El venezolano de a pie lee los titulares internacionales y estoy seguro de que ha visto más de una vez la palabra guerra dentro de estos titulares. Por suerte, bueno, tanto... Sí. Quería preguntarte también para avanzar sobre otros enfoques, porque la transición es un tema que nos interesa muchísimo también. Bueno, ya lo vimos a Donald Trump diciendo que iban a administrar el país en torno a una transición tranquila y bien organizada, y pues de alguna forma descarta un poco a María Corina Machado. Hablábamos incluso en algún momento en el pasado, usted y yo, y usted me hacía referencia de que la mayoría de la oposición es de izquierda. Sabiendo lo radical de derecha que es Donald Trump, ¿ves alguna figura o alguna posibilidad de un escenario en el que pueda haber algún insurgente que no esté dentro del panorama para esa transición, ya que no creo que Donald Trump vaya a irse muy inclinado hacia cualquier gobierno de izquierda? Sí, bueno, ese es un tema bastante complejo de abordar también, porque sí es cierto, mucha de la oposición política venezolana tiene ciertas tendencias de izquierda, quizás no tan radicales como las de Maduro. Pero fíjate que, y hablando un poco, tomando el hilo de lo que estás mencionando sobre el tema de dejar a María Corina en un plano secundario, tiene que ver mucho con que no se trata de un tema de poner o de quitar a Maduro y colocar un protagonista nuevo, ¿no? Hay toda una estructura detrás y sería el equivalente, bueno, a pintar la fachada de un edificio y dejar todo lo interno tal como está, ¿no? Entonces, Trump plantea un escenario un escenario de dos niveles, en el que se plantea una gestión o una administración operativa de carácter temporal. Por otro lado, pues, se plantea que el resto de los políticos se mantengan al margen esperando por un calendario electoral, y el rol de María Corina queda, pues, no digamos que en un segundo plano, pero sí queda en el mismo estado en el que se ha venido consolidando en los últimos años. Es decir, se mantiene como un actor activo con
mucha fuerza de presión política, con mucha influencia en la población, pero sin ningún control efectivo sobre instituciones venezolanas. Y mucho parte de que la clave no está en María Corina en este momento, sino que la clave está, bueno, pues en los sectores militares, puesto que, como muchos otros analistas lo han comentado anteriormente, la llave se encuentra allí, ¿no? Y muchos temen algunas otras cuestiones relacionadas a que se sigan los mismos lineamientos que se siguieron en Irak durante el periodo de Saddam Hussein y posterior, que se desarticula el partido político que ostenta la mayor cantidad de la administración pública, y luego ocurre el desastre, ¿no? Entonces es justamente eso lo que se prevé, es justamente eso lo que se intenta evitar. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por ponernos en perspectiva lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto siempre. Junior, aprovechamos nosotros para hacer una breve pausa comercial y ya venimos porque todavía tenemos más de este análisis de Venezuela. Somos voces fuertes, unidas, rebeldes, luchando por igualdad. Voces Femeninas está aquí. Prepárate para empoderarte con las experiencias y aprendizajes de mujeres extraordinarias. No te perdás Voces Femeninas y su mensaje de fuerza y unidad. Porque véanme a mí el ejemplo, ¿verdad? Soy mamá, soy una mujer normal, esposa, trabajo, logré llegar a la cumbre del Monte Everest. A las 7 de la noche, aquí en Canal 13. Las mujeres al poder, rompiendo barreras. Todos los días tenemos un especialista en salud para que usted aclare sus dudas. Usted puede participar en Consulta en Directo a través de nuestra línea telefónica y WhatsApp 21 00 13 13 de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Somos el sistema de medios públicos de la Costa Rica que atesora su identidad, enriquecida por la diversidad cultural, el arte y la música, que ve en la educación la mejor herramienta para prosperar. Somos el sistema de medios públicos de la Costa Rica que protege sus costumbres y tradiciones. Somos SINAR y seguiremos trabajando mientras que los ciudadanos tengan derecho a ser informados sin importar su edad, lugar de residencia o clase social. SINAR, el medio de todos. 360, su revista musical. Un viaje alrededor del mundo de la música. Música nacional e internacional. Entrevistas y recomendaciones. 360, su revista musical. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Y a esta hora le presentamos el tipo de cambio del dólar que se encuentra este lunes 5 de enero de la siguiente forma. La compra está en 496 colones con 8 céntimos y la venta se encuentra en 502 colones con 64 céntimos. Continuamos hablando sobre Venezuela, Junior. Muy interesante mucho de las cosas que nos decía Héctor, que además nos pone en perspectiva la realidad venezolana, ¿verdad? Todo es muy diferente cómo lo ve la comunidad internacional a cómo se ve desde Venezuela, e incluso siento yo, la percepción que me deja, no sé usted qué impresión tuvo de lo que nos decía Héctor, que digamos que Venezuela pasa la página con Nicolás Maduro y la dictadura, pero no los veo muy alentadores sobre el futuro. Así es, han sido 26 años de control, sometimiento, de que ven la luz a través de protestas, que aparecen líderes opositores, ¿verdad? Como Capriles, como Guaidó en su momento. Parecía que veía la luz Venezuela y de pronto otra vez el régimen aplastaba a la oposición. Recordemos que una de las cosas que nosotros hablábamos aquí en programas anteriores era que no teníamos que menospreciar la resiliencia que tenía la revolución bolivariana, esta capacidad de reinventarse una y otra vez. Y esto es gracias, y únicamente gracias, a los procesos de capacitación que dio el gobierno cubano
durante todos estos años de revolución. De hecho, como hemos visto en diferentes medios internacionales, la guardia de Maduro estaba compuesta básicamente 100% por cubanos de la Revolución Cubana. Esto también nos habla a nosotros de la importancia o de lo importante que era para Cuba Maduro, ¿verdad? No solo lo estaban resguardando, sino que también estaban obteniendo información, porque una de las cosas que Díaz-Canel y Raúl Castro no querían, por supuesto, era que Maduro se entregara a los Estados Unidos. O sea, aquí estamos haciendo elucubraciones, ¿verdad? Pero que Maduro se entregara a los Estados Unidos significaba el cierre del grifo del petróleo que entraba básicamente gratis a las arcas de la Revolución Cubana y que de alguna manera sostenía este régimen comunista hasta la fecha. Bueno, y que algo muy importante, el régimen no solamente contempla a Nicolás Maduro, e incluso vimos en muchas ocasiones cómo habían ciertas debilidades o sensibilidades entre los mismos líderes del régimen. Incluso en alguna ocasión Diosdado Cabello tuvo algunas rencillas. Entonces podríamos decir que hay varios líderes, no solamente Nicolás Maduro como tal, que habrá que negociar con ellos o ver qué sale de ellos. Así es, cuando muere Chávez, pues todas las quinielas apuntaban a que Diosdado Cabello iba a ser el presidente. Sin embargo, al final Chávez, antes de morir, por supuesto, le da la bendición, por decirlo así, a Nicolás Maduro, y es el que participa en este proceso electoral, obviamente viciado, corrupto y todo lo demás, es el que participa y el que termina ganando las elecciones. Sin embargo, Maduro, con el pasar de tiempo, fue dándole poder a diferentes actores, ¿verdad? A Delcy Rodríguez, a Padrino López y a Diosdado Cabello. Diosdado es el jefe, por decirlo así, el ministro del Interior de Venezuela. Por lo tanto, acapara mucho poder. Las decisiones que se toman a lo interno pasan por él. Padrino López, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, nada más y nada menos, el general principal. Y Delcy Rodríguez, el gran cerebro de la revolución. Siempre, y esto se ha dicho y se ha comprobado siempre, que Delcy ha sido la que ha amalgamado estos egos y los ha unido en torno a ella. Y gracias a eso es que se han tomado grandes decisiones cuando se trata de financiar a regímenes terroristas, a países que Venezuela ha sido una especie de tapón que sirve para que países como Irán, que está sancionado, pueda recibir financiamiento de una u otra manera. Entonces, estos egos y estos personajes, estos actores, han sido los que han sostenido hasta el día de hoy la revolución bolivariana. Junior, este fin de semana, incluso entre las declaraciones de Donald Trump, estuvo muy sonado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y también Gustavo Petro fue uno de los primeros mandatarios que reaccionó al movimiento que realizó Estados Unidos en Venezuela y a la captura de Nicolás Maduro. Pese que había una relación buena, tampoco es que eran los mejores amigos Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Pero yo quisiera saludar de inmediato a David Cárdenas, internacionalista colombiano, que nos pone un poco también en perspectiva la situación que se vive en Colombia en torno a esto, no solamente siendo Colombia el país vecino que ha tenido bastantes repercusiones en todo lo que ha sido durante estas 2 décadas, las olas migratorias y el tema de humano, sino también un poco el contexto político en el que se pone ahora el presidente de Colombia. David, quiero darle la bienvenida a 13 Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Helki. Buenas tardes, Junior. Una invitación muy grata poder escucharles el día de hoy. David, un poco lo ocurrido el fin de semana. Gustavo Petro toma cierto protagonismo, no solamente con sus declaraciones, sino también con las declaraciones del presidente Donald Trump. Un escenario, podríamos decir, muy distinto a el de Venezuela, cuando Gustavo Petro ha sido elegido primero que todo por los colombianos y además está en un proceso de iniciación de su gobierno. Bueno, ya un poco avanzado, pero dentro de su primera gestión, por decirlo de alguna manera. De su primera y de su única gestión, porque en ese sentido la Constitución colombiana es bastante clara y ha señalado que no hay posibilidad de reelección. Esta situación en Colombia se lee desde un filtro diferente. Yo entiendo las preocupaciones que puedan haber frente a una consideración ética o moral de lo que ocurre en el país vecino, entender que la forma en la que estaba gobernando Maduro podía ser legítima, no legítima, autoritaria, no autoritaria, corrupta, no corrupta. Pero en Colombia la concepción que en este momento se está manejando mayoritariamente no es de si Maduro merece o no merece caer. Y en ese sentido creo que es importante señalar que
ante todo estamos ante un ejercicio de una intervención militar estadounidense que se ha hecho bajo una tesis, y es que quien tiene más capacidad o quien tiene más posibilidad de hacer uso de la fuerza puede definir con claridad qué gobiernos son correctos y qué gobiernos no lo son, de acuerdo a su visión del mundo. Y en ese sentido, a Colombia en particular, le afecta profundamente el hecho de que la democracia, entendida como un ejercicio de representación popular de los últimos 4 años, pueda verse subvertida por la decisión política de una persona en el otro lado del continente que pueda considerar que este gobierno, por más democrático que sea, no es un gobierno que sea susceptible de ser respetado o que sea un gobierno susceptible de continuar su mandato. Y eso es bastante preocupante. Creo que de fondo lo que debería estarnos preocupando a todos los americanos, entendidos como la población que vive en este continente, es la preocupación de que cualquier gobierno, independientemente de si es autoritario o no lo es, corrupto o no lo es, o si es legítimo o no lo es, está en riesgo de verse sometido a un ejercicio de una intervención militar bajo la tesis de que a Estados Unidos, o al presidente más bien de Estados Unidos, no le satisface la forma en la que ese país es gobernado. Y eso es problemático. David, mucho se habla acerca de, y se especula también acerca de la posibilidad de que en un futuro cercano Estados Unidos pueda realizar una intervención, inclusive se habla de México, pero también suena muy fuerte Colombia, y por supuesto es algo que los latinoamericanos no quisiéramos que se tomara como un ejercicio recurrente y una solución para enfrentar situaciones diversas. Se habla y se dice de que Colombia, Cuba y México son los siguientes en la lista. Entonces te quiero preguntar, estuve revisando las cifras hace unos días sobre cuáles son los países que realizan los mayores decomisos de droga a nivel latinoamericano, y Colombia está en primer lugar. Por lo tanto, yo no vería yo ahí una posibilidad, porque Colombia no es Venezuela. Si bien es cierto, nos puede gustar más o menos Petro por las razones que sean, lo cierto es que es un presidente legítimo que está haciendo ejercicio del poder que le dio su población y que, como mencioné anteriormente, es el país que más realiza decomisos de droga, de cocaína principalmente. Ante este panorama, ¿cuál análisis realizás? Bueno, yo creo que ese análisis puede partir de al menos 2 grandes escenarios. Por un lado, entender que el cambio que se ha venido generando en la política antidrogas de este último gobierno representa una transformación frente a todo lo que se había venido haciendo en los ejercicios de la guerra contra las drogas en los últimos 40 años en Colombia al menos. ¿Eso qué quiere decir? Este gobierno ha priorizado un método que consiste en apoyar la interdicción, la capacidad de capturar y de ubicar grandes cargamentos de cualquier droga y eliminarlos, ¿cierto? Antes que el método tradicional que se venía gestionando en gran medida con el apoyo financiero, económico y por supuesto militar de los Estados Unidos, que era el del ataque a las comunidades campesinas que cultivaban la hoja de coca. En ese sentido, lo que ha habido es un giro de la interdicción que pasa de dejar de perseguir al eslabón más débil de la cadena, que son los campesinos, para poder perseguir a los grandes cárteles, que son los que hacen la comercialización y el traslado, el transporte de la droga por rutas que ya todos sabemos están en su gran mayoría por el Pacífico de nuestro continente, no por el Caribe. Otra razón más que deja de lado la supuesta tesis de que Venezuela era una suerte de hub o una suerte de centro internacional del comercio de drogas, que no es así. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento tiene que ver también con una reorganización ya geopolítica de la cual los medios también han venido interpretando una suerte de nuevo relato que quiere imponer Estados Unidos, ¿no? Y este relato pasa por la identificación de esta nueva revalidación de la doctrina Monroe y todo el cuento de que es necesario que Estados Unidos garantice la superioridad suya en todo el hemisferio occidental, lo cual implica pelear o dejar de lado las apuestas que tenían países como Rusia o China en América Latina. Y eso en particular para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta que China ha venido siendo, se ha consolidado como uno de los socios comerciales más grandes en los últimos años. La obra más grande de infraestructura que se desarrolla en este momento en el país, en Colombia, es el Metro de Bogotá, que está siendo desarrollado por una concesión china, y por supuesto eso tiene implicaciones también de carácter geopolítico. La lectura que entonces se puede realizar con base en estos 2 elementos, lo que señala es por un lado la preocupación de Donald Trump y de ciertos sectores del establecimiento estadounidense buscando recuperar un ejercicio que consideraban perdido
y por otro lado instaurar un relato de que solo la forma en la que ellos venían gestionando la discusión de la guerra contra las drogas es válida, aun cuando haya formas que son menos nocivas, menos mortíferas y que adicionalmente generan mejores resultados, pero que son vistas como parte de un ejercicio de aproximación a esto que llaman el ejercicio del neocomunismo o de las formas del socialismo del siglo XXI en América Latina. David, ahora con lo ocurrido el sábado en Venezuela, la primera acción que toma Gustavo Petro es reforzar la presencia militar en la frontera con Venezuela. Una acción inmediata. ¿Se mantiene así? ¿Y cuál es la realidad social y política en este momento en torno a tener una gran presencia estadounidense, o mejor dicho, como lo ha dicho Donald Trump, la administración de Venezuela por parte de Estados Unidos? Bueno, allí lo primero que hay que señalar es que para nosotros como colombianos la situación de lo que ocurre en la frontera entre Colombia y Venezuela es supremamente delicado, porque es una frontera de 2.219 kilómetros, es una frontera bastante larga que es muy porosa, como ustedes saben, y no es un secreto para nadie. En las dinámicas del conflicto armado colombiano, la frontera colombo-venezolana siempre ha jugado una suerte de rol como zona de protección o de seguridad de algunos grupos armados que aún operan dentro del país, y en ese sentido cualquier ejercicio de inestabilidad en el país vecino nos termina afectando a nosotros. Bajo esa tesis, lo que es fundamental aquí entender es que estamos operando bajo un criterio de defensa de la soberanía nacional en el cual entendemos que una vez se han generado escenarios de inestabilidad en Venezuela, es más que obvio que esas consecuencias, las primeras personas que las iremos a vivir son los colombianos. Y bajo esa lógica es necesario priorizar y garantizar que la seguridad en la frontera se maneje de las mejores formas posibles, teniendo en cuenta que el despliegue de tropas en la frontera equivale también a un ejercicio de interlocución para el alivio humanitario de personas que han empezado a salir del país, de desplazados internos que se están moviendo a lo largo de la frontera, y asimismo de personas que conviven en Colombia, que son pues, habitantes y ciudadanos venezolanos que están buscando retornar o que están buscando acercarse a la frontera de nuevo. Entonces, bajo esa lógica, no solo se trata de una preocupación de seguridad nacional, que también lo es, sino también de la identificación de una posible crisis humanitaria que se tiene que gestionar de la forma más rápida posible y de la cual ya anticipamos que Estados Unidos no va a ser un aliado. Porque bajo esta misma situación lo que estamos evidenciando es que Estados Unidos quiere profundizar la crisis y está haciendo acciones o tomando decisiones orientadas a profundizar la crisis en el país vecino. David, muchísimas gracias por acompañarnos en 13 Noticias. A ustedes, siempre una invitación muy amable. Gracias. Bueno, nosotros aprovechamos para hacer una segunda pausa comercial y ya venimos porque todavía tenemos mucho que comentar. Esta semana en Ay mi bebé, Jan Hari analiza a los posibles candidatos para tener a su bebé, pero el corazón la traiciona. De lunes a viernes por Canal 13, nuestro canal. Los músicos nacionales, sus obras y sus historias en Museo del Viento, producido por Onda UNED. Los sábados a las 2 de la tarde. Cultura y tradiciones, ciencia, naturaleza, avances tecnológicos, la diversidad biológica. Todo eso y más en Dominio Documental. Los domingos a las 5 de la tarde. La gran herencia de una de las personas que más aportó al rescate de manifestaciones culturales en la provincia de Limón, entre ellos el Gran Gala Parade. En nuestro espacio Documentales UNED presentamos Marcel Taylor, El legado que perdura, sábado 10 de enero a las 4:30 de la tarde. Continuamos poniendo en perspectiva desde diferentes escenarios lo que ha acontecido este fin de semana y lo que seguirá aconteciendo durante los próximos días, incluso meses. Junior, yo quiero hacer un paréntesis porque no quiero dejar de lado uno de los temas que tocábamos con David Cárdenas, internacionalista colombiano. Usted hablaba de que se decía que ahora seguía Colombia, Cuba
y México, pero quiero hacer un paréntesis en todo este análisis porque también está Groenlandia, un tema que tiene Donald Trump de fijo, definido así, tan definido como tenía Nicolás Maduro. Y se habla más bien de que podría ser Groenlandia lo que siga a continuación, algo que también es parte de ese mismo efecto dominó que quizás él está generando. Claro, es que, y como muy bien señalas, Groenlandia está en el foco central de la política exterior de los Estados Unidos y como parte de su doctrina de seguridad nacional. El tema es que Groenlandia significaría ya enfrentarse a grandes potencias, China y Rusia. Rusia, con la que Estados Unidos tiene una política de apaciguamiento, es decir, no es que sean grandes amigos, pero prefiere tenerlo como un aliado indirecto, eso en primer lugar. Con China pasa exactamente lo contrario. Con China sí es básicamente un enemigo frontal en el que Estados Unidos abiertamente inició una guerra económica el año pasado que se ha ido extendiendo con el pasar del tiempo. China es el enemigo, digamos, público número uno de los Estados Unidos y China también quiere su pedazo en Groenlandia, principalmente porque, lamentablemente, el cambio climático ha despejado y ha provocado un deshielo en la región y en la zona, lo que ha abierto nuevas rutas marítimas que, obviamente, al ser más cortas, abarata costos y eso permite maximizar las ganancias. Por lo tanto, Estados Unidos, como bien señalás, entiende que ese es un punto muy importante. Sin embargo, yo creo que es algo que va a ir dejando, no es que lo va a dejar de lado, sino que va a irlo postergando un poco más en relación a estos otros frentes que no es que va a pasar un Venezuela 2.0 en México, Nicaragua o bueno, en Cuba podría ser. Sí. Yo creo que Marco Rubio lo dijo muy claro en la conferencia de prensa. Díaz-Canel debería estar por lo menos preocupado, fueron las palabras de él. Si yo fuera miembro del gobierno de Cuba, estaría preocupado. Exactamente, por lo menos preocupado, dijo Marco Rubio. Entonces, ahí sí que podríamos ver algo muy parecido a lo que ocurrió en Venezuela. México y Nicaragua, pues me quedaría un poco más la duda. Quizás porque también son países que se han regido hasta el momento por la democracia, que le guste o no el presidente de turno de esos países, a Donald Trump, no le justifica tampoco. Y bueno, y si se argumenta por la parte del narcoterrorismo, que es lo que le permite la enmienda al presidente de Estados Unidos saltarse incluso al Congreso, no es tan fácil tampoco, porque además son presidentes que habría que investigar muy a fondo para poder tener esa justificación. Exacto, eso que señalas es muy importante, porque Trump no fue que amaneció y decidió realizar una operación especial en Venezuela o simple y sencillamente amaneció y decidió señalar a Maduro como narcoterrorista. No, hay un background importante de señalamientos, investigaciones posteriores, como decíamos al principio del programa, que a Maduro se le están acusando de cosas que hizo hace 20 años. O sea, estamos hablando de que las investigaciones de la DEA, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya tienen bastante tiempo y es hasta ahora, en un momento también hay que decirlo, muy oportuno para los Estados Unidos, que se realizan estas intervenciones militares en Venezuela. Para que ocurra algo parecido en México o en Nicaragua, pues habría que ver si efectivamente ya tienen alguna prueba o evidencia. En el caso de Nicaragua específicamente, en el caso de México, el asunto cambia totalmente, ya sería por una política, exactamente, serían más por políticas de seguridad nacional. En sí que habían pruebas de que había narcotráfico implicado en todos los procesos a lo interno de la política central de Venezuela. Aunque por ahí vi, no sé si falso o verdadero, que a Daniel Ortega sí se le vincula un poco más en sociedad con Nicolás Maduro. No sé si eso está dentro del radar de las investigaciones de Donald Trump, pero es una posibilidad. Veamos cuando empieza el proceso judicial contra Maduro, qué es lo que va a cantar el gallo, ¿verdad? Como se dice en el argot popular. Pueden caer muchas cabezas en todos los países de Latinoamérica y yo no descartaría en nuestro país tampoco, ¿verdad? Que empiecen a salir nombres y empiecen a establecerse relaciones. Hay algo que me llama muchísimo la atención y que va muy ligado a precisamente lo que estamos hablando, y es la reacción de los cubanos, que podríamos decir que dentro del escenario social que se despierta entre los venezolanos, tanto los que están dentro como los que están fuera de su país, se dio una sensación de esperanza, de oportunidad dentro de los cubanos también, y lo vimos muchísimo en redes sociales como ellos también reaccionaron en el tema de, ¿para cuándo nosotros? Como si esto fuera la repartición de confites o de un premio.
tampoco es tan sencillo. Así es. Bueno, tenemos a Raúl Castro, que no sabemos cuál es su estado de salud actualmente, un hermetismo muy grande. El último gran líder de la Revolución Cubana de los años 60, tiene 93, 94 años. Y Díaz-Canel, que no conoció un arma en su vida, por lo tanto no es una figura respetada. Yo creo que lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y aquí haciendo elucubraciones, es que una vez que Raúl Castro desaparezca del escenario político, es decir, que fallezca, yo creo que el pueblo cubano va a entender que va a ser un momento de levantarse en contra de este grupo que no entiende ni conoció en su momento la Revolución Cubana y que no entiende, por supuesto, cuáles son las necesidades del pueblo cubano. Una intervención de Estados Unidos, pues por lo que dijo Rubio, yo no la descartaría en el corto plazo inclusive. Pero hay que ver los escenarios también. Es que estamos hablando que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo, tiene recursos naturales riquísimos que empoderarían la economía de cualquier país. Incluso lo dijo abiertamente Donald Trump, vamos a administrar todas las bases petroleras que se nos fueron robadas. ¿Cuál es el escenario en Cuba? Porque yo sí lo veo a Venezuela como una gran potencia que se puede levantar económicamente, no sé si para bien de los venezolanos o exclusivamente para bien de Estados Unidos. Habrá que verlo con el tiempo. Cuba tiene también ese potencial. Potencial turístico enorme. En la época anterior a la revolución, gobernada por Batista, si no me equivoco, Cuba básicamente era la Miami 2.0 de los Estados Unidos. Tiene un potencial turístico muy grande, y no solo turístico, sino también estratégico, ¿verdad? Recordemos que en los años 60, 70, cuando ocurre la crisis de los misiles, que Khrushchev manda ojivas o misiles intercontinentales y balísticos a Cuba con el objetivo obviamente de instaurar ahí una base militar. Eso podría significar también Cuba, un punto estratégico. Bueno, y está Guantánamo. Bueno, además, ¿verdad? Es un punto estratégico para los intereses militares y de seguridad nacional de los Estados Unidos, y un punto de control, además, en toda la navegación, que es por donde entra, la mayor cantidad de droga a los Estados Unidos. Entonces, esos tres puntos: una potencia turística sin explotar, una estrategia militar muy potente, y número 3, un punto de vigilancia para todos los movimientos que pueda el narcotráfico perpetrar, y que ya está realizando, por supuesto, desde hace muchos años. Ya vamos a hablar también de la reacción que ha tenido la comunidad internacional. Vamos a hacer una breve pausa porque también tenemos reacciones de venezolanos en Costa Rica que están con Alexander Méndez, pero vamos a hacer una pausa comercial. Ya venimos con Alexander, vamos solamente a hacer una pausa y ya volvemos. Somos voces fuertes, unidas, rebeldes, luchando por igualdad. Voces Femeninas está aquí. Prepárate para empoderarte con las experiencias y aprendizajes de mujeres extraordinarias. No te perdás Voces Femeninas y su mensaje de fuerza y unidad. Porque véanme a mí el ejemplo, ¿verdad? Soy mamá, soy una mujer normal, esposa, trabajo, logré llegar a la cumbre del Monte Everest. A las 7 de la noche, aquí en Canal 13. Las mujeres al poder, rompiendo barreras. Un espacio dedicado a todas las artes escénicas. Con espectáculos únicos, nacionales e internacionales. Lo mejor de la danza, el teatro, la ópera, la música clásica, el baile popular y el folclore. Arte 13. Un experto nos da consejos para mejorar nuestra economía. Descubre los diferentes tipos de ahorro y cuál es el indicado según la necesidad de cada uno. Salud Financiera, los miércoles a las 7 de la noche, aquí en Canal 13, nuestro canal. Tendremos un especial sobre un líquido que es vital para nuestra existencia: el agua, los peligros que corre y cómo podemos ayudar a que esta situación no empeore.
sábado 10 de enero a las 5 de la tarde. Gracias por continuar en 13 Noticias. Estamos analizando la situación en Venezuela y también todos los pormenores políticos que esto ha conllevado desde el derrocamiento de Nicolás Maduro. Y es que el Comando con Venezuela aquí en Costa Rica también ha reaccionado precisamente a la detención de Nicolás Maduro y el proceso judicial que se está llevando en Estados Unidos. Vamos de inmediato con Alexander Méndez nuevamente, quien tiene los detalles de estas reacciones. Alexander, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Gracias, Elki. Las buenas tardes a usted y obviamente a todos los que se están integrando a esta transmisión de 13 Noticias. Efectivamente, como bien usted lo mencionaba, acá en Costa Rica, sin lugar a dudas también, la comunidad venezolana recibió esta noticia de la detención del presidente Maduro con muy buenos ojos. A mi lado se encuentra incluso don Ricardo Romero, quien es parte del Comando con Venezuela acá en Costa Rica, y con el cual vamos a conversar un poco acerca de, bueno, primero, Ricardo, agradecerte claramente por estar acá en 13 Noticias, pero además de eso, ¿cómo recibieron ustedes la noticia? Y más bien vamos más atrás. ¿Estaban enterados ustedes de lo que iba a ocurrir? Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes por la oportunidad de tener estos espacios, que lamentablemente en Venezuela en estos momentos no contamos con estos espacios para llevar el mensaje al pueblo. Aquí lo importante de resaltar es que ciertamente hay mucha felicidad. Tenemos mucha felicidad, tenemos mucha alegría, porque este es el primer paso para lograr la libertad plena, la transición democrática en Venezuela. Y si sabíamos o no sabíamos, mira, yo creo que toda la gente sabía que iba a pasar. Se veía que algo iba a pasar, pero nadie sabía el cómo, el cuándo y el dónde. Lo importante es que ya pasó y que ha iniciado el proceso de la liberación plena de Venezuela. Ustedes acá en Costa Rica, ¿cómo recibieron esa noticia? ¿Se reunieron una vez que se dio todo, que vieron la noticia internacional? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo fue eso? ¿Qué hiciste vos incluso? ¿Dónde estabas en ese momento? Bueno, nosotros estábamos, cada quien estaba en su casa, estábamos muy pendientes. Esto sucedió en horas de la madrugada, la medianoche madrugada acá en Costa Rica. Lógicamente, al momento de iniciar la noticia, de iniciar todo el proceso, la operación y que ya se diera público, el comando estuvo llamadas internas, conversaciones para nosotros poder coordinar cuáles eran los pasos siguientes acá en Costa Rica que se iban a realizar, y lógicamente la alegría, la algarabía y por supuesto también el tema de la incertidumbre de qué estaba pasando, de cómo estaba pasando, de cuál era el desarrollo de las familias, pero eso se pudo evidenciar en los días, el día de ayer. Se puede evidenciar, y antes de ayer en la noche también se puede evidenciar, de la alegría del pueblo venezolano de este proceso que hemos esperado por más de 27 años, la liberación ya de Venezuela. Ustedes ahora hablaban, o más bien me decías acerca del proceso de transición. ¿Cómo esperan ustedes ese proceso de transición? ¿Qué esperan? ¿Ustedes desean regresar claramente a Venezuela o no? Bueno, el proceso de transición parte del respeto a la soberanía de decisión del pueblo venezolano, que el 28 de julio decidió que Edmundo González Urrutia fuera el presidente de Venezuela, que el pueblo venezolano, a pesar de todos los ataques que hubo en esa campaña electoral, en esas elecciones, salió a las calles masivamente, luchó y sigue adelante a pesar de la persecución, de los presos políticos, de todo lo que ha sucedido. Entonces, la transición inicia por el respeto al pueblo venezolano, a la decisión del pueblo venezolano, pero también por la liberación de todos los presos políticos, que en estos momentos tenemos más de 1000 presos políticos en la mazmorra del régimen que todavía se encuentra en Venezuela. Pero el proceso de transición, y tenemos que entenderlo muy claro, es un proceso que va a llevar su tiempo. Nosotros entendemos como venezolanos, a pesar de la alegría, a pesar de que estamos en estos momentos muy emocionados, entendemos que este proceso lleva su tiempo y que esa transición de Venezuela va a llegar cuando se recupere la institucionalidad, cuando se recupere el Tribunal Supremo de Justicia, que en estos momentos está en manos del régimen, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, y es un proceso que, si bien es cierto, va a llevar su tiempo, pero es necesario que suceda para que se liberte de verdad Venezuela. Bueno, todo esto inclusive porque hoy todavía estamos hablando de que la vicepresidenta, hoy presidenta en ejercicio, Delcy Rodríguez, es la que está precisamente dirigiendo las riendas del país.
que también se ha señalado de que ha tenido conversaciones incluso con Washington, pero además de eso también está Diosdado Cabello, quien siempre ha estado ahí detrás o ha sido mano derecha inclusive en algún momento de Nicolás Maduro. Bueno, lo que puedo decir en este caso de los dos personajes, la primera es totalmente ilegítima, así como es Nicolás Maduro, que no es presidente, es un narcodictador de Venezuela, que en estos momentos ya está enfrentando la justicia de los Estados Unidos, y por ende, lógicamente, Delcy Rodríguez también es una vicepresidenta, en estos momentos presidenta interina, totalmente ilegítima, porque no la eligió el pueblo venezolano. Y por parte de Diosdado Cabello, yo creo que así como Maduro en estos momentos se encuentra en Nueva York, muchos de los venezolanos también esperamos ver un personaje dedicado a lo que es el narcotráfico, al terrorismo, a la tortura, a la persecución, como lo ha sido Diosdado Cabello, pagando también con justicia. Y es que precisamente cuando se dio hoy la comparecencia en Nueva York, el presidente Maduro, una vez que el juez le estaba preguntando incluso, ¿verdad?, su nombre, etcétera, etcétera, él no solamente argumentó, ¿verdad?, que era Nicolás Maduro, sino que además le dijo presidente de Venezuela. Mira, yo creo que entre la locura por darle un nombre que se puede estar viviendo en estos momentos dentro del régimen, él todavía sigue con su cuento de fantasía. Él no fue elegido, él no es presidente de Venezuela, él no fue presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela, y el único que se debe llamar presidente de Venezuela, es a Edmundo González Urrutia, elegido con más del 70% de los votos. Para ir aterrizando, Ricardo, ¿qué esperan ustedes ahora, de aquí en adelante? ¿Qué van a hacer, por lo menos acá, la comunidad venezolana en Costa Rica? Bueno, aprovechar la oportunidad también para agradecer a todo el pueblo de Costa Rica, que ha estado pendiente, que se ha estado sumando. Esto no es una lucha solamente de los venezolanos, esto es una lucha de toda Latinoamérica, porque después de la libertad de Venezuela, viene la libertad de Nicaragua, viene la libertad de Cuba, por esos regímenes totalitarios narcotraficantes que han aterrorizado a la población. ¿Qué esperamos nosotros? Básicamente lo que está sucediendo en estos momentos. Inicia el proceso de la liberación de Venezuela, que se comience ya con el proceso de transición democrática, que exista la recuperación de las instituciones del Estado y que Venezuela vuelva a ser la Venezuela que muchos conocieron, que ustedes como costarricenses también conocieron desde acá del exterior, y que por supuesto ya nos podamos dar un abrazo e invitarles en algún momento a todos ustedes acá en Costa Rica a que puedan visitar nuestro país, y a quienes nos quedamos, porque muchos de los venezolanos también ya tenemos vida acá en Costa Rica, pues que ustedes también nos puedan continuar recibiendo como lo están haciendo acá, y que esa comunicación y esa relación y esa cultura de los más de 8 millones de venezolanos que están regados por el mundo, pues crezca aún más, pero con una Venezuela en libertad. ¿Están de acuerdo ustedes con las palabras del presidente Trump al señalar de que, bueno, va a tener en ese proceso de transición el acompañamiento por parte de Washington, pero que además de eso empresas estadounidenses son las que se van a hacer cargo de lo que es la parte petrolera, que es lo más rico que tiene Venezuela? Mira, la realidad que nosotros tenemos en estos momentos, y es importante el mensaje: Venezuela estaba secuestrada por China, estaba secuestrada por Rusia, estaba secuestrada por Irán, pero adicionalmente a eso también estaba secuestrada por grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, si bien es cierto, en estos momentos están hablando del petróleo, yo creo que si escuchamos con claridad el mensaje que está dando el presidente Donald Trump, también está hablando del tema de inversión, de recuperación de lo que por más de 25 años ellos destruyeron. La empresa petrolera venezolana producía más de 3 millones de barriles al día. Imagínense esa cantidad al año. Imagínense cuánto dinero esta gente se ha robado, y que en estos momentos exista la disposición de poder reconstruir lo que fue la empresa petrolera venezolana. Yo creo que es importante que nosotros recibamos con alegría también un mensaje como este. Perfecto, bien, eran las palabras de Ricardo Romero, quien es parte del comando con Venezuela acá en Costa Rica, y que por supuesto ya ustedes escucharon, están completamente de acuerdo con lo que ha estado ocurriendo desde la detención del presidente Maduro. Y regreso con usted, Elki, al set principal, donde tiene más informaciones. Gracias, Alexander, por este amplio detalle. Definitivamente muy interesante. Se vuelve, Junior, el poder tener en esta mesa durante esta edición
diferentes panoramas de cómo se ve y cómo se analizan las cosas, tanto social como políticamente hablando. Y bueno, me importaba muchísimo, principalmente Colombia y Venezuela, que son dos países que están definitivamente ligados a lo que está ocurriendo. Venezuela, pues por ser el protagonista, pero Colombia, que casi que tomó un rol protagonista también desde el fin de semana con todos los choques que hubieron entre los dos presidentes. Sí, sin duda, y es importante entender lo de Colombia principalmente porque Gustavo Petro es el presidente más impopular de Latinoamérica. O sea, tiene un 4 o 6% de apoyo, muy bajo. Estas acciones militares y estos movimientos de enfrentamiento, digamos, contra una gran potencia en el imaginario, digamos, colombiano, resulta muy importante, principalmente para sus bases y los que reciben, por supuesto, el apoyo del partido político que representa a Gustavo Petro. Porque legitima su discurso, así como nos mencionaba, creo que era David, ¿verdad? David Cárdenas. David nos mencionaba este despliegue militar que se hace en la frontera. Obviamente tiene un objetivo de legitimación de la soberanía territorial de Colombia, pero también tiene esta intención política de levantar una mermada y bastante caída figura de Gustavo Petro a lo interno de la política colombiana, que si bien es cierto no busca una reelección porque la Constitución no lo permite, sí es cierto que los apoyos que él tiene para el siguiente relevo tienen que demostrarse a través de un buen gobierno. Y qué mejor oportunidad que hacer un despliegue militar. Que analizándolo un poco, siento que políticamente hablando, la presencia de Estados Unidos en Venezuela no le favorece tanto, más si lo vemos desde la comunidad internacional, pero que tal vez podría ser un favor en la aceptación popular dentro de los colombianos, porque yo no creería que por más que la gente le estuviera dando una oportunidad a la izquierda de llegar al poder con Gustavo Petro, que es como la primera vez que se logra ya con la fuerza y con la extrema izquierda, como es esta figura de Petro, y que parece no estar convencido de su gestión, habrá que ver en las elecciones próximas cuál va a ser la decisión, ¿verdad? Después si tomó el riesgo y le gustó o no, que parece que no, pero socialmente hablando también podría estarle haciendo un favor, porque yo no creería que los colombianos tampoco quisieran que esté ocurriendo en Colombia lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. Además de que ya lo hemos dicho repetidas veces, esta vez está en esta mesa, que no hay una dictadura como tal, ni algo que esté oprimiendo un poco los derechos de los colombianos. Entonces, lo que usted dice, ¿verdad? Ese accionar de Gustavo Petro inmediato podría favorecerle un poco en esa aceptación, socialmente hablando. Así es, Elki. Y además hay que mencionar un dato no menor y muy importante. El país de Latinoamérica que recibe más ayuda para lucha contra el narcotráfico es Colombia. O sea, ahí hay un ingreso muy importante de dinero, de inteligencia, de recursos, de entrenamiento militar, etcétera, etcétera, que en algún momento Donald Trump amenazó con quitarlo, ya que Gustavo Petro, ya sabemos el estilo de Trump, ¿verdad? Aquel que le enfrenta, le confronta, independientemente de quién sea, pues le empieza a resentir y ese resentimiento se convierte en sanciones o en algún otro tipo de intervención, ¿verdad? Entonces, Petro tiene que mover muy inteligentemente sus fichas, principalmente, y eso también es un dato muy importante, el ejército colombiano es un ejército que obviamente es leal a su país, pero que tiene mucho respeto por los Estados Unidos. Y esto se debe a diferentes factores, principalmente lo ocurrió en los años 90 con los señores de la droga y los principales cárteles de Medellín, los cárteles que habían distribuidos en todo Colombia. Fueron los estadounidenses junto con el ejército colombiano los que lograron derrocar los cárteles, y hoy en Colombia hablamos sí de narcotráfico, hablamos sí también de una importante penetración de la droga a lo interno de la política, pero ya no hablamos de señores de la droga, ya no hablamos del cártel de Medellín liderado por una figura como Pablo Escobar. Eso se trasladó a otro lugar, eso ahorita pasa en México, pero en Colombia eso fue gracias al ejército colombiano y a la ayuda que brindó los Estados Unidos. Por eso es que
Los generales respetan muchísimo, máxime todo el entrenamiento militar que reciben por parte del ejército de los Estados Unidos. Así que Petro, si supiera mover un poco mejor sus fichas, tendría todavía más respaldo político, militar y social por parte de la ciudadanía colombiana. Junior, expandamos un poco fronteras en estos pocos minutos que nos quedan y veamos, analicemos la reacción de la comunidad internacional. Yo lo veía desde un escenario que me llamó mucho la atención, veía un poco a Brasil. Lula, a pesar de que tiene sus diferencias con Donald Trump, creo que se la veía venir y empezó poco a poco a bajar un poco los aires y a más bien sostener relaciones diplomáticas tranquilas, pausadas con Donald Trump. Chile, por su parte, está de salida Boric, que no aprobó y salió a decir que estaba en contra de la detención de Nicolás Maduro, pero ya viene más bien Antonio Kast, que fue electo y que viene a ser básicamente el Donald Trump de Sudamérica. Entonces, por ahí también hay cierto apoyo, qué decir, de Ecuador. Y también pues de la parte extracontinental, principalmente Irán sostuvo reacciones bastante fuertes, China, Rusia, que fueron como los que más hablaron. Por ahí en Europa occidental, Macron, España, me parece, España, Pedro, fueron los que hablaron, pero los veo muy tranquilos a todos en términos generales. Tal vez usted puede profundizar en cada uno de esos quizá escenarios. Pedro Sánchez en España fue el que tuvo una reacción, digamos, un poco más contraria, pero bueno, ocuparíamos varios programas para hablar del tema de España con Venezuela, que es bastante controversial, no solo desde la época de Sánchez, sino de la época de Zapatero. Pero bueno, hay que entender que el Foro de Sao Paulo, aquel famoso foro en el que se crea este socialismo del siglo XXI y que se empieza a expandir por todo el continente americano, principalmente en el sur y subiendo hacia Centroamérica y también en México, básicamente ya no existe. La última estocada fue el triunfo de Donald Trump y la caída paulatina de los últimos gobiernos de izquierda que van quedando. Veamos que inclusive Bolivia, que ha sido un país que en los últimos 20 años ha sostenido a sus políticos de izquierda y hasta hace relativamente nada perdió las elecciones, ¿verdad? El que tenía la bendición de Evo Morales. Entonces, poco a poco han ido cayendo. Todo esto se debe a que hay una transformación de lo que nosotros entendemos como las relaciones internacionales e inclusive muy importante el derecho internacional, porque lamentablemente lo que hemos visto en los últimos 5 años, desde el inicio de la guerra ruso-ucraniana, es un debilitamiento constante y sostenido del derecho internacional y de las instituciones que respaldaban y resguardaban el derecho internacional. Las Naciones Unidas hoy por hoy, no sé, me ha costado ver alguna reacción de el secretario general de las Naciones Unidas. Me ha costado también ver una reacción de la Organización de los Estados Americanos. Todo el sistema internacional, lamentablemente, al día de hoy está deslegitimado. Todo lo que nosotros entendíamos como el sistema que sostenía la soberanía de los estados, que respaldaba los derechos no solo de las personas, sino también, de los estados, poco a poco ha ido perdiendo credibilidad. Y esto, por supuesto, no es positivo, porque al final lo que entendemos nosotros como la soberanía, el derecho a la autodefensa, inclusive el R2P, el derecho a proteger y todas estas cosas que son sostenidas por el derecho internacional, al día de hoy no se sostienen en ningún lado. Y vea qué curioso que quienes invocan el sistema internacional de derechos humanos son en el contexto de Venezuela, son los estados que hacen una violación sistemática del sistema internacional de derechos humanos. Quienes protestaron alegando y haciendo alusión a la protección internacional de derechos humanos y el derecho internacional: Nicaragua, Irán, Corea. Y para sorpresa de todo el mundo, inclusive jamás hizo un llamamiento al respeto a la soberanía y de los derechos humanos en Venezuela. Hezbollah también lo hizo. Hezbollah también lo hizo. Entonces, estamos hablando que lamentablemente esto se convirtió en más que derecho internacional, en un circo internacional, porque quienes usan y lo utilizan a su favor son los estados, las naciones y los actores que menos respetan el sistema internacional. China, Rusia, dos países que mantuvieron comunicación con Nicolás Maduro, por lo menos así lo hizo saber él, principalmente Vladimir Putin.
No, vi más a Irán incluso teniendo a Guy Yamenei en redes sociales, más publicaciones incluso en el momento en el que estaban ocurriendo las cosas, que incluso a los presidentes de China y de Rusia. Así es, Irán, porque principalmente, como diríamos en un costarricense muy básico, se le está quemando el rancho ahorita mismo. Tienen 8, creo que este es el 9º día ya que están entrando en protestas sostenidas en contra del régimen, gritos como importa Irán, no el Líbano, importa Irán, no Palestina, etcétera, etcétera. O sea, concéntrese en nosotros. Exacto. Y las protestas son protestas que obviamente han tratado de ser reprimidas y ya han escalado a convertirse en protestas violentas, no de parte de los manifestantes, sino del gobierno y sus fuerzas armadas que están intentando reprimirlas. Irán es el que se lleva el mayor golpe, porque Venezuela enviaba diariamente de 200 a 300 mil barriles a Irán. ¿Y crees que en la administración de Estados Unidos no va a seguir ocurriendo el negocio como tal? Es que ese es el punto. Cuando se hablaba acerca de que Estados Unidos veía el petróleo en Venezuela como el mayor rédito y la mayor ganancia, no vamos a tapar el sol con un dedo, pues que lo habrá. Pero el mayor negocio es cortarle el grifo del petróleo no solo a Irán, sino también a Cuba y a Nicaragua, que son los países que más recibían crudo, básicamente gratuito por parte de Venezuela. Entonces, ¿ves cómo se empiezan a mover las fichas del tablero? Por eso es que Irán está haciendo aleteo por donde pueda para que no se le corte esa entrada importante de petróleo. Rusia, aquí esto sería una elucubración, pero para nadie es un secreto que Donald Trump y Putin se hablan al oído, así que no descartaría una posibilidad en la que hayan conversado, déjame Venezuela quedita y yo no me meto tanto con el tema de Ucrania, ¿verdad? Y China, que tiene una política de apaciguamiento, se va a ver afectada no tanto por el petróleo, porque eso es algo que ellos pues tienen, controlan y manejan, sino por la deuda que tiene Venezuela con China. Porque a partir de este momento se deja de pagar la deuda, habrá que negociarla en algún contexto. China, fiel a su política de apaciguamiento, simplemente está esperando que se le mencione en este contexto para responder, porque ellos reaccionan ante acciones, ellos no accionan primero, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que se está moviendo en el tablero geopolítico y en los próximos días pues saldrán a la luz algunas otras cosas que están por ahí ocultas. Nos quedan 2 minutos, Junior, el tiempo pasa volando. Creo que hemos podido abordar la mayoría. No sé si usted sienta que haya algún detalle, si no retomamos la discusión en Venezuela precisamente con el tema de la administración y de la transición. Ahora que usted habla precisamente del petróleo, habrá que ver cuánto pensará Estados Unidos comercializar hacia el exterior y cuánto trasladar hacia su beneficio propio. Sí, lo primero que quiere, y yo creo que es muy importante que cerremos con eso para que el televidente entienda qué es lo que va a ocurrir después, qué es lo que se viene. Bueno, se viene una tutela, no es un régimen colonial, no es un régimen de ocupación, esas son cosas diferentes, es una tutela administrativa. Es una forma distinta de llamarla, pero es que si estuviéramos hablando de ocupación o colonización, ya hay otros elementos que empezarían a trabajar. Entonces, es una especie de acompañamiento que se va a brindar en el proceso de transición. Eso número 1. Número 2, Trump lo dijo abiertamente, vamos a cobrarnos, y utilizó esta palabra, vamos a cobrar lo que nos han robado. Y el televidente se preguntará, y el ciudadano costarricense se preguntará, ¿en qué momento el petróleo de Venezuela se lo robó a Estados Unidos y está ahí en territorio venezolano? Pero es que antes de la nacionalización del petróleo, Chevron, una de las más grandes empresas de extracción de petróleo del mundo y de los Estados Unidos, había comprado yacimientos y le fueron arrebatados en el periodo de nacionalización. A eso es lo que se refiere Trump, que vamos a recuperar lo que nos robaron. Y él mencionó inclusive que se iba a indemnizar a esas empresas que le habían quitado el petróleo que le pertenecía a ellos porque lo habían comprado. A eso es lo que se refiere Donald Trump. Ahora bien, después de eso no tenemos claro qué es lo que va a ocurrir. Lo cierto es que sí puede haber un proceso de modernización, porque hasta eso no hay un proceso de modernización. Las empresas que fueron nacionalizadas en los años 90 por la dictadura de Chávez, al final siguen utilizando esa misma maquinaria,
Por lo tanto, tampoco es como que van a llegar, van a sacar como quien saca arroz de un saco. No, eso está muy complicado. Y habrá que ver qué pasa también en el escenario político. Yo creo que esa es la gran interrogante, esa transición hacia dónde irá, porque por el momento no hay una figura como tal. Creo que de alguna forma se lo pregunté a Héctor y dentro de todo no hubo una respuesta clara porque creo que no hay claridad en nada ya para irnos. Junior. Así es, no hay mucha claridad. Lo que es cierto que de él sí estará al frente. Yo pensaría en un escenario muy optimista que en los próximos 6 meses es que se va a dar ese proceso y... O dos cosas, vuelve Edmundo González o se celebran elecciones. Eso es lo que yo creería que sería un escenario pues, lo más práctico que es riesgoso posible. Para Donald Trump en un Así proceso es. electoral. Así es, totalmente. Junior, muchas gracias por acompañarnos hoy en este especial de Venezuela. No, gracias a vos por la invitación y gracias a todo el equipo de Canal 13. Gracias a ustedes por acompañarnos y recuerden que los esperamos a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar. Ya pasen bien.